Bienvenido hoy también a Relájate y Educa. Hoy estamos en un encuentro con Relájate y Educa. Vamos a empezar a las 9 y tenemos mucha suerte porque va a estar con nosotros una de las mayores divulgadores o de las mejores divulgadoras médicas del país. Ella es enfermera, se llama Yolanda Velaz. Tiene un blog estupendo, una página web, es formadora, divulgadora, como ya he dicho, y ya la he visto por aquí, la he visto. Te voy a invitar, Yolanda, y la encontráis en... Esperad, que la voy a invitar y ahora os cuento dónde la encontráis. Ya está. En nadie mamá. Nadie como mamá. Una página web, os lo repito. Hola, Yolanda. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Relájate y Educa. Tu página web es nadiecomomamá.com. Estaba justo ahora diciendo cómo te podían encontrar. Y tu cuenta de Instagram es @nadie-como-mamá. Y así encontráis a Yolanda, decía que eres una de las grandes divulgadoras de este país y que tienes un montón de premios. Ha sido la ganadora en los premios Madresfera como mejor podcast de maternidad. Ha sido nombrada la mejor sanitaria 2.0, tiene premio en comunicación en plataformas y redes sociales. En fin, que eres un crack y que nos parece la bomba que estés a estas horas, hoy por la noche, a las 9, con nosotros para responder las preguntas. Os voy a decir algo. Yo le había pasado a Yolanda algunas preguntas para que ella nos contestara, pero a la vez hemos puesto un post para que preguntarais lo que quisierais. Y si a Yolanda le parece bien, voy a empezar por las preguntas que nos habéis hecho, porque no sé si nos va a dar tiempo a todo. Antes, me gustaría que nos contaras en qué consiste el método Velaz, que es tu método. Hola, Yolanda. Hola, buenas noches a todos. La verdad que ha sido una semana intensa, ¿eh? Yo llevo un día hoy, he tenido que dar una ponencia en Logroño, luego he vuelto a casa, en fin, niñas y demás, que os voy a contar, que lo sepáis. Pero bueno, aquí estamos, a las Pues 9. entonces, muchísimas gracias porque tiene mucho más mérito que a las 9 de la noche, en lugar de estar en tu cama leyendo un libro o dormida o lo que hagas en la cama, que estés aquí. Gracias. Bueno, es un placer, es un placer. Y bueno, pues el método Velaz se me ocurrió, ¿no? Bueno, la plataforma yo la formé después primera vez. Ya era enfermera de pediatría, lógicamente fue la primera especialidad que hice cuando acabé la carrera, pero cuando fui madre es cuando fui consciente de que no todo era tan fácil como a priori parece, ¿no? Sobre el papel, incluso cuando ayudaba a otras mamás antes de ser madre, ¿no? Entendí muchísimas cosas que se me escapaban. Y la metodología es un poco el objetivo de preparar durante el embarazo a la gente para la llegada del bebé. La metodología, en fin, todo lo que resume es lo que te vas a encontrar después, que es un poco lo que nos toca, ¿no? A las enfermeras de pediatría, que es ese bebé, ¿no? Encontrarte con un nuevo ser, un cambio total en tu vida, tanto si has decidido vivir la maternidad en pareja como si la has decidido vivir sola. Y el objetivo no es otro que prepararte al máximo para lo que pueda venir, saber identificar todos los riesgos y problemas que puedan surgir. Y a partir de ahí, bueno, yo siempre digo que es mejor saber lo que te vas a encontrar que encontrarte todo de sopetón. Y también está la opción de coger la metodología con la formación de iniciación a la lactancia materna. También se puede coger solo la formación de iniciación a la lactancia, que es otra de las cosas, porque soy BCLC y me parece que es imprescindible. No hay que preparar el pecho para la lactancia, pero sí hay que preparar a la madre para saber identificar todo lo que puede encontrarse en ese momento de la instauración, sobre todo saber identificar a tiempo posibles bueno, complicaciones, sobre todo iniciales, que pueda haber en esa instauración.
Pues ahí lo tenéis, el método Velaz, ayuda con la lactancia también para los que vayáis a tener otro hijo o conozcáis a alguien que lo va a tener. Y la verdad es que muchos de los que están en Relájate y Educa ya tienen hijos de una cierta edad. Una cierta edad es un añito, no es que Sí, sí, necesariamente sea, sí. pero muchos ya han vivido ese proceso, pero algunos están en camino pensando en los siguientes hijos. Déjame, si te parece, que empiece a hacerte las preguntas que nos han hecho en estos días. Ha habido varias sobre control de esfínteres. Niños que todavía se hacen pis por la noche, niños que se hacen pis durante el día. Hay una madre que nos dice que lleva 2 años quitándole el pañal al niño, que el niño se sigue haciendo pis. Y también nos preguntan por los tratamientos. ¿Son tratamientos que vale la pena probar? ¿Las contraindicaciones son mayores que los beneficios que van a encontrar? ¿Qué pasa con los pises durante el día, durante la noche y qué tratamientos hay y a ti qué te parecen? Bueno, la retirada del pañal es uno de los hitos, ¿no? que hay durante el desarrollo y es importante entender que hay una parte fisiológica, pero hay una parte emocional que está asociada a la retirada del pañal. Yo, a todas esas personas que les preocupe, yo hice un directo con Isa de Una Madre Molona, que lo tienen colgado en IGTV, que me parece imprescindible escuchar porque Se nos ha la retirada quedado... del pañal. Cuando tenemos Vale. No, se ha quedado colgado un segundito, pero ya te hemos recuperado. Perdón. Eso, entonces es importante, es un tema, es un melón, ¿no? Que podríamos estar todo el directo hablando de ello, ¿no? Pero lo que hay que entender es que no hay prisa para hacerlo y de hecho un colegio no puede obligarte, que es uno de los hándicaps que tenemos, que todas las mamás se agobian porque dicen, no, es que me obligan a que el niño empiece el colegio con el pañal quitado. Bueno, pues eso no puede ser. Quiero decir, que si el niño no está preparado, no tiene por qué empezar el colegio sin pañal. Cuando tenemos un retroceso, también tenemos que identificar el motivo del retroceso. Quiero decir, tenemos una retirada, en principio a priori sin problemas, y de repente tenemos un retroceso en esa retirada, vamos a tener que valorar si puede haber un tema emocional asociado a ese retroceso, ¿vale? Por eso hay que verlo de forma global, no solo como un problema fisiológico al que podemos tener determinados tratamientos, pero antes de llegar a hacer esos tratamientos tenemos que tener claro que todo lo demás está bien. Y luego también a veces nosotros creamos sin querer, de forma involuntaria, cierto miedo a los niños, pues porque de repente nos enfadamos, ¿no? Cuando el niño se vuelve a hacer pipí o se vuelve a hacer caca, y eso hace que los niños cojan cierto miedo, ¿no? Al momento de la retirada. Así que es importantísimo, como os digo, para mí, que veáis ese directo que dura 1 hora, porque tenemos que tener claro, si no hay un problema fisiológico, que ahí os lo explico muy bien también, sobre todo porque a veces tenemos una encopresis que llamamos, ¿no? Tenemos niños que hacen caca por rebosamiento. Quiero decir que tienen un estreñimiento que hacen un poquito y el problema es que van haciendo de poquitos a poquitos que no pueden controlar y van manchando pues la braguita o el calzoncillo, ¿no? Pues varias veces al día, ¿no? Esos niños hay que ver porque posiblemente todo lo contrario a lo que nos parece, tenemos un problema de estreñimiento que primero tenemos que solucionar y luego empezar con el tema de la retirada del pañal. Por otro lado, también es importante evitar un estreñimiento antes de la retirada del pañal porque si nuestro hijo coge miedo a hacer deposición, va a aguantar la deposición. Cuando le vengan las ganas, se va a resecar y luego podemos tener complicaciones mayores. Cuando tenemos un niño que, bueno, pues que durante el día, ¿no? Porque durante la noche el tiempo se prolonga y ahí también hay medidas higiénicas, ¿no? En el sentido de controlar la ingesta de líquidos antes de ir a dormir. Claro, yo a veces tenemos niños que dicen, no, pero es que se toma un biberón de 200 mililitros antes de meterse en la cama. Madre del verbo, me haría pipí hasta yo, ¿no? Entonces, es importante, no es solo una única cosa, ¿no? Pero cuando tenemos el caso que me decías, ¿no? De
de ese niño que se hace pipí a lo largo del día, sí que hay que analizar si ha habido un retroceso asociado bueno, pues a la llegada de un hermanito, a un problema en el colegio, a una llamada de atención, en fin. Y si no, sí que tenemos que ver, hay determinadas pruebas que el especialista, el pediatra le derivará al especialista, y sí que hay tratamientos, pero los tratamientos son para los casos en los que verdaderamente tengamos un problema fisiológico. Con lo que todo tiene un orden y es importante entenderlo todo, ¿no? Pero como decimos, es un melón muy, muy amplio y luego sí que es verdad que tenemos que entender que es más fácil controlar la deposición que la micción. Es decir, los niños habitualmente son conscientes antes de controlar la deposición que la micción, contra todo lo contrario que pensamos, ¿no? Muchas veces. Pues eso es así. De ahí a la importancia de lo que os digo, ¿no? De ver todo. Estuvimos más de una hora hablando de ese tema y de todas las opciones que pueden darse, de alteraciones fisiológicas, por supuesto, pero también a veces bueno, pues de esa parte emocional, ¿no? No solo fisiológica. Tenemos que entender la retirada del pañal como un hito que no depende solo de que nuestro niño esté preparado fisiológicamente para hacerlo. Vale, en Una Madre Molona lo encontráis en su... No, está en el mío. Está en el mío. Sí, lo hicimos desde mi Instagram, y si van a los IGTVs verán en la portada que ya lo pone el directo de control de esfínteres, y explicamos todo. Lo hice con Isa porque es especialista en disciplina positiva y quería también abarcar esa parte emocional tan importante, ¿no? Bueno, pues de que verlo de forma global y encontrar también el mejor momento para hacerlo, ¿no? Porque a veces decimos, no, el verano porque es más cómodo. O, bueno, tenemos que ver, ¿no? Que no coincida tampoco con otro momento importante, que no coincida con el inicio del curso, que no coincida con la llegada de un hermanito, que no coincida con algo que pueda, ¿no? Desencajar esa parte emocional de nuestro hijo. Voy a hacerte otra pregunta, que también ha habido varias personas que nos han hecho varias preguntas y pues también se han respondido y preguntado entre ellos. Dermatitis atópica. Si los lácteos influyen, que no me funciona ninguna crema, ¿qué hago con la dermatitis atópica? Que se enrojece mucho la piel y se rasca mucho. Y aquí voy a introducir algo que no necesariamente es dermatitis atópica, pero nos preguntan también por los eczemas que salen detrás de la rodilla. Sí, por un lado tenemos una dermatitis al uso, ¿no? Una dermatitis atópica, que por un lado lo que hay que entender es que esos niños requieren de un cuidado especial diario, ¿no? O sea, esos niños van a tener un tratamiento para un brote. Cuando tengamos un brote van a tener que tener un tratamiento específico, y en el día a día van a tener que tener un cuidado que igual no tienes con un bebé o un niño que tenga la piel atópica. Otro detalle importante, Amaya, es que entiendan que cuando uno de los dos progenitores tiene la piel atópica, hay que tratar al bebé desde el principio como si fuese atópico, ¿vale? Eso es una de las cosas importantes. Y luego es verdad que a veces funciona muy bien una crema durante un determinado tiempo, y es verdad que a veces hay que cambiarla, ¿sí? O sea, que eso es así. Es verdad también que, bueno, pues que en el día a día de nuestros hijos hay situaciones que pueden empeorar. La natación, por ejemplo, pues casi todas las piscinas de España llevan cloro. El cloro es un irritante que no nos va a beneficiar para nada en una dermatitis. Sin embargo, si la piscina fuera depurada por sal, sería muchísimo mejor. Pero en España son muy pocas en las que se produce eso, ¿no? Luego está también el tema de las histaminas. A veces la alimentación también está asociada con el empeoramiento de los brotes en el caso de la dermatitis. No se puede generalizar con el tema de la dermatitis porque a veces hay determinadas, lo que te digo, ¿no? Cremas que funcionan bien a unos niños que no funcionan tan bien a otros. Pero sí que es importante que entiendan que el gel que van a utilizar tiene que ser específico para atopia, que va a tener
una crema de mantenimiento cuando no hay brote, otra más light cuando tengamos esos eczemas que empieza a aparecer a veces igual en las rodillas o detrás de las rodillas o en los codos, ¿vale? Que no es necesario utilizar un corticoide, pero hay determinadas cremas que las podemos utilizar en los niños que solo tienen esos eczemas en codos y en rodillas. A mis hijas les pasa, por ejemplo. No tienen una atopia en sí, pero hay épocas del año en el que tenemos eczema en codo y en rodilla. Y luego, a más, hay un tratamiento que lo tiene que pautar un dermatólogo en el que sea específico para cuando tengamos un brote, ¿sí? Si matamos moscas a cañonazos y utilizamos una crema con corticoide, por ejemplo, cuando no tiene brote, luego se nos acabarán las herramientas cuando verdaderamente lo necesitemos. Entonces, es importante entender que siempre vamos a tener que tener un cuidado específico. Ojo, la protección solar que le demos en verano tiene que ser testada para pieles atópicas. No se le puede dar cualquier cosa. Son unos niños que hay que tener ciertos cuidados, sin ninguna duda. Y son niños que ya se acostumbran también a que hay que darles crema absolutamente siempre. Tenemos que entender que una dermatitis atópica es pues la desaparición de esa capa grasa que tiene la piel, que a fin de cuentas es una barrera protectora, ¿sí? De ahí a cualquier agente irritativo, como decíamos, por ejemplo, el cloro de una piscina, va a afectar infinitamente más a una piel que es atópica que a un niño que no lo es. Con lo que, lógicamente, tenemos que tener unos cuidados que no se tiene con otros niños. Yolanda, déjame preguntarte algo que me ha llamado mucho la atención. Has mencionado la alimentación. ¿Qué alimentos no son recomendables si tengo un niño con una dermatitis atópica? Bueno, hay que ver, ¿no? Pero cualquier alimento rico en histaminas a veces está contraindicado, ¿no? Como puede ser el chocolate, por ejemplo. Hay más, pero que sí que es verdad que se queden con eso, ¿vale? Con los alimentos ricos en histaminas. Lo que te digo, el tomate, hay más cosas. No tenemos que ser estrictos al 100%, pero sí que tenemos que tener en cuenta, cuando tenemos un brote, tenemos que analizar un poco cómo ha sido también la alimentación durante las semanas anteriores. También tenemos que ser conscientes de si ha habido algún cambio en cuanto a la higiene o si ha habido, pues si hay una actividad como puede ser natación en invierno, ¿no? Que nos pueda estar empeorando ese brote en concreto. O sea, sin obsesionarse, por supuesto, pero sí que al final a veces hay que hacer un abordaje integral, ¿no? En cuanto a tratamiento preventivo, tratamiento para los brotes, alimentación y luego agentes externos que puedan empeorar. A veces hemos tenido que quitar a niños de la natación porque no había forma de controlar, ¿no? Bueno, pues igual esos niños tienen que hacer natación en verano solo, que igual es una época, o igual mirarse en su ciudad hay alguna piscina, como hablamos, que esté depurada por sal en vez de por cloro. Son circunstancias que dices, jolín, pues vaya complicación. Bueno, pues hay que intentar encontrar el equilibrio, ¿no? Pues sí, es importante en la vida encontrar los grises, ¿no? Las salidas a las situaciones difíciles. Voy a hacerte otra pregunta. Nos preguntan aquí por gastroenteritis. Y hay una madre que nos dice que su niña de 1 año lleva 1 semana con el estómago mal y 3 días de diarrea. Y está sin energía la niña. Y nos dice si es normal. ¿Cuánto dura la gastroenteritis en una niña de 1 año? Nos están diciendo. Y también nos preguntan que cuando hay dolor de tripa por virus, esto es otra madre, pero también es de gastroenteritis, ¿se les puede aliviar de alguna manera? ¿Es bueno dar medicamentos? Esto lo decimos, mira, yo trabajaba con un pediatra que me decía, a ver, los adultos cuando nos duele algo nos tomamos algo, ¿no? ¿Por qué somos tan reacios a veces a darles algo a los niños? Si el niño tiene dolor, hay que darle algo para calmar ese dolor. Si el niño tiene dolor de tripa, pues y tiene mucha molestia, le podemos dar paracetamol, por supuesto, ¿no? Al final tenemos el paracetamol y el ibuprofeno, ¿no? Que es en principio, a priori, los analgésicos que
utilizamos con un niño. Hay otros analgésicos, pero que sí que es verdad que están indicados en dolores más intensos, como pueden ser, por ejemplo, pues a los niños que les salen las 4 muelas a la vez, ¿no? Los pobres críos que les coinciden la extracción de las 4 muelas es con mucho dolor, ¿no? Entonces, tenemos otra medicación, ¿no? Que lógicamente van todas con receta, pero esta más que ninguna de las otras, que equivale, para que me entendáis, al Nolotil, ¿vale? En adultos. Eso se utiliza en dolores muy, muy intensos, pero no debemos tener a un niño con dolor. Yo siempre os digo que las gastroenteritis, con el tema también de cuándo acudir a urgencias o no acudir a urgencias, en la biografía de mi Instagram tenéis para descargaros un semáforo que hizo la SEU, que es la Sociedad, ¿vale?, de Urgencias y Emergencias Pediátricas, con colores, con un semáforo como en rojo, en ámbar y en verde, ¿no? Lo que es urgente sí o sí para llevar a un centro hospitalario y lo que puede esperar a que te den cita en tu centro de salud, ¿no? Hay que hacer una diferenciación absoluta entre un bebé por debajo de los 3 meses y un bebé por encima de los 3 meses. O sea, un bebé por debajo de los 3 meses con vómito, diarrea o con fiebre superior a 38 tiene que ir a una urgencia hospitalaria, no a un centro de salud, a una urgencia hospitalaria. ¿Por qué? Bueno, porque su sistema inmunológico está muy inmaduro y tenemos que ver qué puede estar pasando, ¿no? Eso por ese lado. Por otro lado, el semáforo cuando tenemos un bebé o un niño con gastroenteritis es el pipi, ¿vale? Tenemos que ver lo que orina. O sea, el problema, ¿no?, o la gravedad de un problema gastrointestinal es la deshidratación de ese niño. Y lo que nos va a indicar esa deshidratación es si ese bebé está haciendo pipi o no está haciendo. Si tenemos un niño que está muy tirado, pero hace pipi, bueno, dependiendo de la edad que tenga, podemos ir poco a poco, ¿vale? No es necesario salir corriendo, pero si tenemos un niño que lleva 20 horas sin hacer pipí, hay que ir a una urgencia hospitalaria porque a ese niño posiblemente le van a tener que poner un suero y le van a tener que, bueno, pues recuperar un poco para que pueda seguir, ¿no? O sea que el primer signo que tenemos que tener claro es que la micción hay que vigilarla, hay que saber. Y si nos vamos a ir a trabajar y el niño va a estar con otra persona, tenéis que estar atento de si está mojando pañal o si orina ya en el váter, si ha hecho pipí o no. No me sirven las deposiciones, ¿vale? Estoy hablando, en este caso, del pipí. Es verdad que en los procesos gastrointestinales estamos viendo procesos más prolongados en el tiempo, ¿vale? Antes decíamos, no es un proceso vírico, en 2-3 días está bien. No, pues estamos viendo gastroenteritis que duran más tiempo, con bastante dolor abdominal. Yo ya hablé hace meses también del sapovirus, un virus que se llama sapo no por el sapo, sino porque es un virus que se descubrió, el virus de Sapporo, y le han puesto ese nombre que es muy puñetero, porque es mucho más contagioso que otros virus gastrointestinales, como puede ser el rotavirus, que es el que más conocemos, y que habitualmente cuando entra en una casa, con el sapovirus cae allí hasta el apuntador, ¿no? Yo os puedo decir que mi hija pequeña lleva 2 gastroenteritis desde diciembre, que yo digo, Dios mío, no sé si esto es algo del agua o qué está pasando, porque sí que es verdad que estamos viendo más gastroenteritis. Y luego tenemos que entender que hay que mantener la hidratación, pero que es importante que no tome mucho de golpe, ¿vale? O sea, la dilatación digestiva va a facilitar que vomite. O sea, tenemos que intentar que el niño, en este caso, si ya toma, si puede tomar suero oral, que hay 100.000 sueros ahora de muchísimos sabores y que están bastante logrados, lo ideal es que poquito a poco vaya tomando. Y en el caso de que sea solo lactancia materna, por ejemplo, pues igual intentar hacer tomas más cortitas y más veces, ¿vale? Porque tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que no vomite. Y luego también estamos viendo en estas gastroenteritis que parece que mejora, está unas horas sin vomitar y luego otra vez, catapum, empezamos otra vez. Sí que es verdad que si es un proceso que lleva más de 5 días, debe verlo sobre todo porque tendrá que valorar si es necesario hacer un cultivo en heces, ¿vale? Llevar un pañal con la deposición, si es un niño que todavía no tiene control de esfínteres, para ver si podemos tener una bacteria que nos esté dando guerra, ¿no? Porque al final, si es un virus, no vamos a tener que hacer nada más que intentar que esté hidratado y aliviarle el dolor si lo tiene. Que claro, en el caso
en el que nos vomite todo y tenga mucho dolor o mucha fiebre, tenemos la opción del Febrectal en supositorio, que ya sabemos todos que los supositorios no gustan a nadie, pero en estos casos, cuando tenemos un niño que vomita todo, pues es importante. Y luego, cuando el pediatra te dice la dosis del supositorio, si hay que partirlo, un dato importante es que se parten de arriba para abajo, ¿vale, Amaya? O sea, no se parten por la mitad. Si te dicen que tienes que ponerle la mitad del supositorio, tienes que hacer una línea recta de arriba a abajo, ¿vale? Porque es la única forma de calcular bien la dosis que le estamos dando, ¿vale? Y contra todo lo que parece, el supositorio se mete no de punta, sino al contrario, que es otra de las cosas que a veces nos cuesta entender, Yo lo ¿no? habría hecho al revés. Nunca he puesto un supositorio a mis hijos, pero la intuición me habría llevado a hacerlo al revés. Totalmente, y a partirlo Vale. por la mitad. Entonces, si no te dicen esto, mira, y a mí me pasa porque igual mi madre era muy amiga de los supositorios, que yo le digo, mamá, chica, yo tengo un trauma con los supositorios. No les he puesto a mis hijas un supositorio, y la mayor tiene 10 años, ¿eh? Pero vamos, que si lo hubiese tenido que hacer, lo hubiese hecho, pero sí que es verdad bueno, que todo lo que hemos dicho es importante, pero si vemos que hay una evolución de 5 días y no hay una mejoría, sí que verdaderamente tenemos que, bueno, le tienen que volver a valorar, pero es en cualquier proceso de fiebre, Amaya, porque a veces tenemos un proceso vírico, aparentemente, que pues a eso es porque, bueno, pues no le han visto foco al niño y simplemente lo que te dice el pediatra es de esperar, ¿no? Pero sí que es verdad que te va a decir, si sigue 4 o 5 días con fiebre, ven, porque tenemos que ver si esto da la cara por otro lado, ¿no? O a veces un proceso viral a priori se sobreinfecta en bacteriano, ¿vale? Y tenemos que ver, hay que revisar esa garganta, esos oídos, igual hay que hacer un cultivo de heces. Y luego, por otro lado, se soluciona la gastroenteritis y a veces tenemos una diarrea que no termina de mejorar. Desaparecen los vómitos, el niño sigue con dieta, pero oye, que no hay manera con la diarrea, ¿no? En esos casos no nos ponemos todos de acuerdo, ¿vale? Sí que es verdad que a priori no es necesario quitar la lactosa, que ahí hay un tema, ¿no? Que es otro melón, pero cuando tenemos a un niño que lleva 3 semanas, ¿no? Que no termina de recuperarse con la gastroenteritis, a veces hacen cierta intolerancia a la lactosa, que, bueno, pues se puede intentar durante unos días el dar leche sin lactosa, ver si mejora y luego ir introduciendo. No es algo que se haga de forma general, ni muchísimo menos, pero sí que os digo que nos estamos encontrando, bueno, pues procesos gastrointestinales más prolongados en el tiempo que hace años. Y luego, ojo, es importantísimo y imprescindible desde el principio añadir un programa, igual que en un adulto, ¿vale? Igual que lo debemos hacer cuando estemos tomando un antibiótico, lo debemos hacer cuando nuestro hijo, durante todo el proceso que nuestro hijo esté con diarrea hasta acabar la caja. Y si no tiene diarrea, pero sabemos que tiene gastroenteritis y sabemos que tiene un virus, aunque no tenga diarrea, porque tiene dolores, porque tiene un poquito de fiebre, ¿también necesitamos el probiótico? Bueno, en principio los probióticos están asociados a la flora intestinal, ¿vale? Sí. O sea, quiero decir, hay por muchos motivos por los que se da probiótico sin haber una alteración gastrointestinal, pero eso ya tiene que ser una prescripción médica y que el pediatra lo considere, ¿vale? O sea, que ahí hay que individualizar el caso. Sí que está claro que si tenemos una alteración en las deposiciones y porque se hace también con los antibióticos, bueno, porque habitualmente los antibióticos también en gran medida alteran ese ritmo intestinal, ¿no? Bueno, una de mis hijas ha tenido también una gastroenteritis que le ha durado una barbaridad. Y yo también la he tenido y también me ha durado mucho. Me tranquiliza relativamente pensar que es normal, que se están estirando los tiempos, que no ha sido algo extraño, pero sí, me ha parecido más largo de lo normal. Sí, y esa madre que ha dicho que la ve muy tirada, mi hija, con la última gastroenteritis que ha sido hace 2 semanas, que no nos contagiamos nadie más, solo la niña, porque en diciembre caímos todos, menos el padre, que estaba afuera, caímos absolutamente, hasta una servidora, qué horror. O sea, qué horror, de verdad, fuimos todos así como
como en cadena. Y ha estado muy tirada, ¿eh? Muy tirada. Que de hecho su padre me decía, yo creo que es el momento de, digo, estate tranquilo, digo, déjame que yo, Está la si veo, profesional en casa. si veo que es necesario, yo nunca voy a dejar a la niña sin que la exploren. Pero estuvo bastante tirada, ¿eh? Más, es una niña súper activa y sí que estuvo, sí, tiradica. Voy a cambiar un poquito de tercio y te voy a hacer una pregunta que no es tan objetiva. ¿Qué pasa con esos niños que tienen tantísimo miedo a ir a una consulta médica? Tienen el pánico a la bata blanca, aunque les vayan a hacer algo suave, ¿no? Ya el hecho de que alguien les toque o les pregunte les produce una especie de sensación de pánico. Eh, Incluso cuando no han pasado por un proceso traumático, no les han hospitalizado, no les han hecho nada, no les han operado, ni a miembros de su familia. ¿Hay alguna manera Sí. de ayudarles? ¿Solo hay que esperar a que se les pase? ¿Se les pasa en algún momento? Bueno, ahí, como tú bien dices, no hay, Perdona, tú te habrás encontrado casos así, ¿no? Tú te habrás bueno, encontrado de todo. de todo. Y tengo, bueno, la hija de una amiga mía, hay muchas cosas que le hago yo en casa. Claro. Que le dice que venga la tía, que yo no quiero o sea, no la consigue, no te puedes imaginar. Y además, tiene la edad de mi hija, tiene 10 años y tiene un tamaño considerable que es que no podemos ni con ella, ¿eh? Claro, claro. Entonces, es complicado. Es verdad que a veces tenemos el caso de niños que han tenido un proceso traumático o que han sido operados de muy pequeñitos, que han estado ingresados, que tienen cierto miedo, ¿no?, a todo lo que está asociado con las agujas, sobre todo, ¿no?, con todo lo que tenga que ver con vacuna o con sacarle sangre o con otras cosas. Y, por otro lado, a veces no, es un miedo que aparentemente no sabemos de dónde ha salido. Ahí también tenemos un margen cuando ya podemos razonar y hablar con el niño, cuando no hay manera de todavía, ¿no? Estamos en esa etapa en la que no vamos a poder entrar en razón. En esos casos, si hay lactancia materna, ya sabemos que utilizamos muchas veces, en el caso de las vacunas, lo que llamamos tetanalgesia, ¿no? Porque sí que es verdad que yo animo a que las vacunas se pongan así para que no crear, ¿no?, cierto miedo Claro. en los niños. Y luego es verdad Enchufas al también. niño a la teta y tú o el profesional aprovecha ese momento de tranquilidad y de seguridad. Eso es. Luego también a mí, mi hija pequeña era mucho más, bueno, le daba muchísimo más miedo que la mayor, ¿no? Y en mi caso, yo le escogía las revisiones seguidas, porque ella veía que vacunaban a su hermana y que su hermana no lloraba, y eso hacía también que ella se sintiese más segura de ese proceso, ¿no? Esa es otra cosa que puede funcionar o no. Y luego también tenemos que saber que podemos hablar con el pediatra, con la enfermera de pediatría, y en el caso de las extracciones de sangre o en el caso de los moluscos también, porque cuando tenemos moluscos que se quitan con un cucharón y a veces no es que tenga el niño un molusco, sino que tiene 25 y tenemos que ir quitando uno a uno. Es que eso es como una tortura china. Entonces, Oye, en esos casos existe... Yolanda, perdóname, yo no sé lo que son los moluscos. Ay, pues maja, eso es Lo, igual, ten- lo han lo ido a... tendría que saber. Lo No, has si dicho lo han con ido una a... naturalidad que es como si fuera una gripe. Seguro que es algo muy común. Es la primera Pues vez que lo mira, oigo. sí, el molusco contagioso, sobre todo se da en niños que hacen natación. Y en nadiecomoma.com podéis poner en la lupa molusco contagioso y os leéis todo. El problema es que se reproducen a la velocidad del rayo. Entonces, ahí hay como dos variantes, ¿no? Es verdad que conforme salen desaparecen, pero antes de desaparecer te han salido 10 más. Entonces entras en una rueda en la que hay profesionales que dicen, no, ya se decaerán. Y luego tenemos a un niño plagado de moluscos que a veces es mejor retirar cuando tienen Claro, 3 o 4 claro. y no retirar más, ¿no? En esos casos existe una pomada anestésica que es con receta médica, pero que es una maravilla porque la diferencia es que podamos generar un trauma en el niño innecesario y de la otra manera no se va a enterar cuando le quitemos un molusco o también con las extracciones de sangre. Mira, yo tengo una hija mayor que la ve endocrino porque es una niña que va muy justa de talla y de peso,
aparentemente no hay ningún problema, pero es verdad que es una niña que le hacen analítica todos los años. Ella ya al principio era un drama, pero yo le pongo EMLA, que bueno, pues hay otras marcas también, entonces yo le pongo 1 hora y pico antes de ir, una capa de EMLA en las flexuras de los codos con film, hay que taparlo siempre con film de cocina, y luego le hacen la extracción y la niña apenas se entera. Me dice, mamá, es como si me hubiese picado un mosquito, ¿no? Sin embargo, si no, tenemos que estar placando al niño entre 5 y al final generamos un miedo innecesario. Entonces, también hablarlo con vuestro pediatra, porque si el niño tiene un pánico tremendo, podemos poner este tipo de pomadas antes de una vacuna o antes de hacer una extracción de sangre o antes de retirar un molusco y no va a pasar eso. A mí con Leire también, claro, a Leire la operaron con 2 años y medio de una hernia inguinal. Entonces sabía perfectamente, ¿no? Sí que es verdad que a estos críos, antes de cogerles la vía, los atontan un poquillo y luego les cogen la vía, ¿no? Y ella no tiene un mal recuerdo del ingreso, además que apenas se acuerda, lógicamente. Pero sí que es verdad que luego con las extracciones, la primera vez no lo hice y fue un drama absoluto y dije, una y no más, esto no vuelve a pasar. La segunda fue el drama igual hasta que entró, pero cuando se dio cuenta que no se había enterado prácticamente, se acabó el drama. Entonces, cuando ya podemos hablar con esos niños, vamos a que nos expliquen qué es lo que verdaderamente les da miedo, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que normalizar. Si les da miedo el instrumento, si les da miedo el palito que le meten en la boca, bueno, pues mira, si abres fuerte, fuerte, fuerte la boca y dices, ay, ves la garganta, no te van a meter el palito. Bueno, tenemos que individualizar, pero lo que te digo, ¿no? Cuando son acciones que lógicamente requieren dolor, también tenemos herramientas para poder hacer que, lógicamente, como os digo, este tipo de pomada anestésica requiere de receta, no te la van a dar. Pero yo lo hablé con su pediatra y yo tengo en casa y antes de la extracción le pongo, y además ya le pongo solo en un brazo, porque como ya sé en qué vena ya sé dónde le van a sacar. Me acuerdo que nada, hace 2 semanas tuvimos la analítica y claro, llegamos allí al control de sacar sangre y la chica iba a llamar a 3 para sujetar el brazo de la niña. Y le digo que no llames a nadie que no se va a mover. Pero ¿cómo que no se va a mover? Digo, tú tranquila que no. ¿Le sujetas tú? Digo, mira, me la pongo encima. Digo, me la senté encima. Digo, yo te sujeto el brazo por arriba. Digo, estate tranquila que no. Y le sacan bastantes tubos, porque al final le miran hormonas, miran un montón de cosas. No es un tubito. Claro. Y claro, cuando acabamos me dice, ¿pero qué has hecho esta niña? Que ni se ha movido. Le digo, hija, pues esto, nosotros en planta les poníamos EMLA antes de hacerles las analíticas. Al final, entonces, bueno, pues es importante. Acabo de leer que ha dicho alguien dónde podemos ver la información de los moluscos. Si te metes en nadiecomomamá.com y hay una lupita para buscar información, pones molusco y te llevará a un post en el que te explico un poco, bueno, pues qué es un molusco contagioso y pues ahí hay que decidir. Pero bueno, mi experiencia es que mejor quitar cuando hay 4 que luego eso se expanda como la pólvora. Pues vamos a pasar a alguna otra pregunta, si te parece bien. Mira, nos has enseñado lo que eran los moluscos, que no soy la única que no lo sabía. Yo te lo agradezco porque no tenía ni idea. Y hay alguien por ahí más que ha dicho, ¿qué? ¿Moluscos? No sabemos lo que son. Y también yo creo que a mucha gente le puede venir muy bien saber que hay estas pomadas anestésicas, perdón, que, oye, una situación difícil la pueden convertir en fácil. Sí, tanto. Y no causar un trauma, sobre todo, ¿no? Que luego tenemos que quitar el trauma, como me pasó a mí, que me costó 3 extracciones más que se diera cuenta la niña que no le iba a doler, ¿no? Claro, claro. Nos preguntan por la vacuna del meningococo B. ¿Es importante? Sí. ¿Cómo es de recomendable? Porque ella está en Alemania con 2 niñas de 2 años y medio y no es obligatoria. Entonces ella quiere tomar una decisión y le falta información. Sí, pues mira, con el tema del meningococo, si os metéis también en la biografía, veréis, ¿no?, las vacunas recomendadas y no financiadas en España, que al final cada país tiene su calendario, pero en España encima tenemos el hándicap que cada comunidad autónoma tiene el suyo y es una completa locura. Lo que tenéis que entender, que a veces nos cuesta, es que a día de hoy
para cubrir a nuestro hijo frente a los 5 serogrupos que más enfermedad meningocócica invasiva provocan, necesitamos 2 vacunas diferentes. Os lo digo porque la gente asocia la vacuna del meningococo B, que es llamada Bexero, para que me entendáis, es solo frente al meningococo B. Pero los 5 serogrupos que más enfermedad meningocócica invasiva provocan son el A, el B, el C, el W y el Y. Entonces son 2 vacunas diferentes, una es meningo B y otra es Nimenrix, que es meningo ACWY, ¿vale? Que son la tetravalente que llamamos, que son 4 en una. Hay comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Melilla también ahora, que tienen meningo ACWY, y Cataluña está ahí, pero yo creo que todavía, o sea, quiero decir, es que desde que sale en boletín oficial hasta que se instaura, es como que todo lleva su paso, ¿no? Y cuando se instaura, como ha pasado en Andalucía, que ahora con meningo B, que también ha metido meningo B, lo meten desde un corte, ¿no? Pues, por ejemplo, meningo ACWY, pero meningo B en Andalucía es a partir de los niños que nacieron en noviembre del 2021. Ya. ¿Vale? O sea, siempre hay un corte y te toca o no te toca, que ya nos pasó con Prevenar también, que ahora está dentro de calendario en toda España, pero cuando nació Leire, por ejemplo, que tiene 10 años, yo tuve que pagar el Prevenar, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los casos de meningo B y los casos de meningo ACWY, sumando los 4 serogrupos, son muy parecidos, con lo que son importantes las 2. Y en función de cuándo empecemos a vacunar a nuestro hijo, las dosis varían, ¿vale? Por eso tenéis el cuadro en el que os explico, en función de cuándo empieces, cuántas dosis son de una y cuántas dosis son de la otra. Tenemos que entender también que el calendario vacunal está limitado en cierto modo, ¿no? O sea, que es una protección colectiva. Y a veces el incluir o no incluir una vacuna en calendario vacunal, pues lo hacen con unos estudios de coste-efectividad que la OMS ya ha dicho que no son adecuados. Quiero decir que no penséis que porque la vacuna no esté en calendario no es importante. Eso es lo primero que tenemos que quitar de la cabeza. Tenemos datos suficientes como para todas las vacunas que son recomendadas por el Comité Asesor de Vacunas, en este caso en España, son importantes. Que por un lado es rotavirus, por otro lado es meningo B, por otro lado es meningo ACWY y por otro lado es el papiloma en chicos, otro melón. Es decir, tenemos países como Australia que llevan años vacunando a los niños. Aquí solo está financiada en niñas, ¿vale? Entonces, es importante que entendamos que sí que eso que no te la prescribe un médico, eso no puede ser. Quiero decir, tú tienes la decisión de está la protección individual y la protección colectiva. Y tú, como madre de ese hijo, decides cuándo quieres vacunar a tu hijo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y es lo que dice el Comité Asesor de Vacunas. Yo te recomiendo este calendario vacunal tipo, pero tú tienes que saber que, verdaderamente, a partir de ese momento, si quieres una protección individual, te vas a ficha técnica, ¿no? Bexero se puede poner desde la 8ª semana de vida, que es meningo B, Nimenrix, que es meningo ACWY, se puede poner desde la 6ª semana de vida, ¿sí? Tenemos muchos profesionales, muchas sociedades científicas que recomiendan vacunar de los 5 serogrupos cuanto antes. Entonces, os lo vuelvo a repetir, dentro de la biografía, que veo que van escribiendo dónde puedo ver ese calendario, dentro de la biografía de Nadie como Mamá, tenéis un enlace que os lleva a varias cosas importantes, donde tenéis, para mí, imprescindible, lo que os he dicho del semáforo de la SEU, para que lo imprimáis en color y veáis, te indican los signos y síntomas importantes que requieren de ir a una urgencia hospitalaria, ¿no? Por otro lado, un cartelito que he hecho yo para que pongáis en el frigorífico, que lo tenéis que rellenar vosotras con el número de urgencias y emergencias en vuestra comunidad, que bueno, en España será el 112, luego el teléfono de vuestro centro de salud, el teléfono de urgencias por la tarde de vuestro centro de salud o del que os corresponda, porque igual vosotros no estáis en casa, está el abuelo, y que no se tenga que volver loco de dónde tiene que buscar. ¿Y dónde vas a poner eso? En el frigorífico, porque todo el mundo sabe dónde está el frigorífico en una casa. Así que yo siempre digo que toda la información importante tiene que estar en el frigorífico, ¿no? Así que dentro de la biografía de Instagram, lo que os digo, vais a un enlace y ahí veis todo. Y también vais a ver
una opción de calendario vacunal, no solo con las vacunas recomendadas por el Comité Asesor de Vacunas, sino con varios enlaces que os llevan a las distintas sociedades científicas que recomiendan lo que os estoy diciendo en la carta, que no me lo invento yo, sino que ahí veis de dónde puede venir. Hay mucha diferencia a veces de una comunidad a otra, cómo se explican las cosas. Bueno, pues por desgracia eso es así. Yo vengo hoy de parece que me han leído el pensamiento, Amaya, porque no te lo había dicho, pero yo vengo de Logroño de dar una conferencia del meningo, con lo que vamos, y me pueden preguntar del meningo lo que quieran, que me lo sé, vamos, de arriba a abajo, ¿no? Y es importante e imprescindible, ¿no? Y bueno, pues hay profesionales que independientemente que sí que está claro que no te lo... Ojo, lo que tenemos que entender es que si no está financiada nuestra comunidad autónoma, no te la van a financiar. O sea, quiero decir, lo que te van a hacer es una receta para que tú la compres. Pero yo os hago una pregunta. ¿Cuántas cosas os regalaron para el niño que ni siquiera estrenasteis? ¿Cuántas? Yo siempre digo lo mismo a las mamás que empiezan conmigo desde el principio. Y cuando os digo que os regalen vacunas, que os regalen un vale por vacunas. Porque es verdad que Nimenrix es más económica en el sentido que son 55 euros, pero Bexsero es una vacuna cara. Ahora, me estás preguntando si es necesaria, es imprescindible para mí. A partir de ahí, pues es lo que os puedo decir, que hay cosas que son prescindibles. ¿Cuántas amaquitas, Amaya, las has regalado? Yo, vamos, regalé la maquita, me regalaron una maquita que vibraba, que ponía música, vamos, parecía que tenía pinchos. Yo sentaba a mi hija ahí y se ponía como la niña del exorcista. Digo, madre mía, ¿cuántas vacunas hubiese comprado con lo que se gastaron mis amigas en esa maquita? Pues digamos a los abuelos, ¿vale? Por vacunas. Es mucha diferencia a día de hoy, es algo que estamos luchando, que no puede ser que haya tanta diferencia que un niño nazca en Castilla y León o en Andalucía, a día de hoy, con que nazca en Navarra, por ejemplo. Sí, cuando digo Navarra, digo Madrid y podría decir una retaila de comunidades autónomas. Porque en las comunidades autónomas como Andalucía y Castilla y León, que tienen incluidos ambas vacunas de meningitis, el ahorro es de unos 500 euros por lo menos. Eso es mucho dinero. Pero claro, si me preguntas, ¿me privo de eso? No, me privaría de otras cosas. Claro, o sea, el carrito del bebé que sea más sencillo, ¿no? O que te lo preste tu prima. Al final, mira, yo siempre os digo, menos las sillas de los coches, que sinceramente considero que... Las últimas de última generación, estoy de acuerdo. Y no solo eso, porque los materiales, que decir, cuando te dejan una silla, o sea, no compréis una silla de segunda mano, o sea, por Dios bendito, o sea, de verdad. No hace falta llevar el último carrito de 1.800 euros, pero sí es necesario que lleve una silla que sepamos que no ha estado... O sea, quiero decir, los materiales de una silla se destrozan con el sol. Y no es lo mismo vivir en Navarra que vivir en Almería, para una silla de coche. También os lo digo. Entonces, cuando sentamos a nuestro quinto hijo en la silla que llevó el primero y que ha estado y vivo en Málaga, pues escúchame, la silla está para tirar. Y los materiales están para tirar. Entonces, menos en las sillas de coche. Eso es, menos en las sillas de coche, yo creo que ¿cuántos humidificadores, amaquitas? Bueno, sí. El pedazo de cuarto del niño, que el niño no entra en el cuarto hasta que no tiene un año. ¿Cuántos tengo yo así? De personas que estamos con el tema de asesorías continuadas y digo, ostras, me dice, si todavía no estrena el cuarto y yo nerviosa porque no lo había montado, ¿no? Digo, pues para que veas, ¿no? Pues regala salud, lo mejor que le puedes dar a tu hijo. Sí, está claro, está claro. Pues con esto nos vamos a quedar, con este súper consejo, porque estos encuentros duran 45 minutos, nos hemos pasado un poco y no quiero retenerte, que además seguro que estás cansada y los demás también. A mí sí me gustaría, antes de despedirnos, hacer un poco un resumen de lo que nos has dicho. Voy a ser muy rápida. Nos has hablado de los PISES nocturnos y diurnos y nos has recomendado que vayamos a tu IGTV. Eres nadie _como_mamá, nadie como mamá, y ahí hay un diálogo, un vídeo de 1 hora donde nos hablas solo del control de esfínteres desde lo emocional y desde lo fisiológico. Hemos hablado también de la dermatitis,
Nos has dicho que no hay que confundir el tratamiento continuado, el tratamiento de fondo, de base, con el tratamiento cuando hay un brote y que los hijos de adultos, uno de los dos con dermatitis, tienen que empezar a ser tratados con este tratamiento de fondo desde el principio. Hemos hablado de vacunas y cómo hay que priorizar, qué es importante para nosotros realmente. Yo siempre digo que una de mis hijas, cuando tenía 5 años o así, un día nos dijo, las personas son más importantes que las cosas. Y esta frase lapidaria, que no sabemos muy bien de dónde venía, es algo que a mí me ha acompañado mucho a lo largo de la vida, porque muchas veces priorizamos lo material, que la habitación esté monísima, tener un coche que nos encante, pero en realidad de lo que nos tenemos que ocupar es de la persona. Y una vacuna se ocupa de la persona, la silla del coche se ocupa de la persona, aunque sea un objeto. Y yo aquí en mi terreno diría que lo emocional trata más a la persona que los cojines perfectamente ordenados en el salón, en el sofá del salón. Total. Esto es otro tema que hoy no viene a cuento. Y hemos hablado también de cómo ayudar a los niños que tienen miedo para ir al médico. Nos has recomendado que para los pinchazos a lo mejor una crema anestésica puede ayudar. Identificar exactamente de qué tiene miedo el niño para guiarle en esos procesos. Y, y yo creo, y hemos hablado mucho, hemos hablado de gastroenteritis, que nos has dicho que cuando hay problemas intestinales que se manifiestan en forma de diarrea, hay que darle probióticos, que cuando lleven más de 5 días pachuchos, sobre todo son chiquitines, hay que llevarles al médico, al hospital, además nos has dicho, ¿no? Que puede Hay que ser una hacer, urgencia. o sea, lo que hay que ver es, Cuando no hacen pis, sobre todo. Cuando cuando puede no haber hacen pipí, deshidratación. efectivamente hay que ir siempre a un centro hospitalario y ojo siempre, ante cualquier cosa, con un bebé menor de 3 meses. Con un bebé menor de 3 meses, con una fiebre de 38,1, que un pico de 38,1 con un niño mayor de 3 meses no es para ir a urgencias, con un bebé de menos de 3 meses, sí. Hay que ir a urgencias. Pues yo, para los que os habéis incorporado tarde, os quiero decir que estamos con Yolanda Velaz, que además ella es la autora del método Velaz para acompañar a las madres para el proceso de iniciar el camino de la maternidad. También puede ayudaros con la lactancia, pero no solo eso. Lo mejor es que vayáis a su página web, que es nadiecomomamá.com, y ahí vamos todos a encontrar información muy práctica. Ella es una gran comunicadora, tiene muchos premios, mucho reconocimiento y además ya la habéis visto, es súper clara, va al grano, sabe muy bien de lo que habla y es una gozada tener a alguien que tiene tanta información pero la divulga de una manera tan sencilla, tan cercana, pues eso es lo que te convierte en una grandísima divulgadora. Muchísimas gracias. Me voy a ir a la cama, pero vamos, no voy a entrar en la cama hoy. Muchísimas gracias, Yolanda. Te agradezco mucho que hayas pasado este rato con nosotros. Esto se va a quedar aquí para los que no lo habéis podido ver hoy. Los que os habéis incorporado tarde podréis ver la grabación y ya sabéis dónde está Yolanda, que tiene mucho más contenido que el que hoy nos ha contado aquí, pero yo te agradezco mucho que hayas respondido tantas preguntas nuestras y otras que se nos han quedado en el tintero. Sí, pues bueno, pues ya haremos otro para contestar a todas esas que se han quedado en el tintero. Decir que, bueno, yo soy una apasionada del podcast, entonces vais a poder encontrar formato texto, artículos en formato texto dentro de nadiecomomamá.com, pero también tenéis más de 130 podcasts, yo creo, que ahondan un poco en todas las temáticas que os pueden gustar. Y es algo que resulta fácil porque lo puedes escuchar en el coche, lo puedes escuchar mientras estás organizando algo en casa. Y bueno, para mí es un formato, bueno, la radio me encanta, entonces el podcast también, ¿no? Pero que es un formato muy de madre, que digo yo, que al final vamos sin tiempo, ¿no? Y puedes ir haciendo un poco de deporte y escuchando podcast y escuchando algo interesante, ¿no? Para tus hijos, porque, por ejemplo, lo que me han preguntado del meningo, etcétera, la chica que me ha preguntado de Alemania tiene varios podcasts hablando del tema del meningo. O sea, es mirar todos los podcasts que hay y decir, mira, pues este me interesa, lo escucho ahora, o este tal, no lo escucho, ¿no? Y a partir de ahí, pues descubrir lo que queráis, ¿no? Además de que ahora hay nuevas secciones
también con entrevistas a madres que están viviendo situaciones complicadas, pues por una enfermedad de su hijo, por un accidente de tráfico, por diferentes cosas bueno, tenía mucha ilusión también, ¿no? Porque creo que cuando tienes un problema grave, lo que más te puede aliviar es escuchar a alguien que ha podido vivir una situación parecida. Y luego también tenemos una sección nueva este año que es desde la consulta. Hemos hecho pues desde la consulta de pediatría, desde la UCI pediátrica. El de mañana, por ejemplo, es con un cirujano plástico, ¿no? Sobre, bueno, pues a las mujeres que nos gusta cuidarnos, bueno, ¿qué podemos hacer para cuidarnos, pero para no perder el norte, ¿no? O sea, como digo yo, envejecer con dignidad, que a lo Jennifer Aniston, que digo yo, ¿no? Que yo la veo y digo, esta mujer parece que en Friends se quedó congelada y que en los últimos 25 años, ¿no? Es impresionante, está igual, ¿no? Angelina Jolie o otras muchas, ¿no? Pues todo eso hablaremos mañana con un cirujano plástico. Así que yo os animo a ese formato podcast también, Amaya, que para mí me parece que es el futuro, ¿no? Pues genial, eso también se va a convertir en un podcast y te lo enviaré, os lo enviaré a todos. Y bueno, muchísimas gracias otra vez y buenas noches, que estéis muy bien y espero que nos sigamos viendo por aquí. Por supuesto, para lo que quieras. Un abrazo enorme. Adiós, hasta pronto. Adiós, adiós.